¿Qué tal? Mi nombre es José Manuel Martínez Baena, soy del grupo 501. Vamos a estar hablando de las características del sonido y los fenómenos ondulatorios. Como primer característica tenemos el espectro audible. Es la capacidad de percibir frecuencias por parte del oído humano. Se consideran como el estándar es entre los 20 y los 20.000 HS. ¿Qué son los 20.000 HS? Pues son como es la unidad de medida como del sonido, por así decirlo. Tenemos el tono. El tono es la altura, es la cualidad que nos permite distinguir entre un sonido agudo o alto y otro grave y bajo. Es como cuando tienes la voz muy chillona de pequeño y cuando creces tu voz cambia, se hace más gruesa, más grave, o sea, como que tienes más voz de hombre, se podría decir. Entonces, pues ese sería el tono. Para un sonido puro, el tono viene determinado principalmente por la frecuencia, aunque también puede cambiar con la presión y la envolvente. Tenemos el timbre. ¿Qué es el timbre? El timbre de un sonido es la cualidad en virtud que podemos distinguir dos sonidos de igual frecuencia e intensidad, pero estos son emitidos por dos focos sonoros diferentes. El timbre se debe a que generalmente un sonido no es puro y depende principalmente del espectro. También tenemos la intensidad del sonido. La intensidad del sonido también es conocida como intensidad acústica. Se define como la potencia transportada por las ondas sonoras por unidad de área en una dirección perpendicular a esta. Cuando la intensidad del sonido es fuerte, sus ondas son más onduladas o hay mayor. Entonces, la diferencia de una suave es que sus ondas son más tranquilas, son un poquito menos, pero son más tranquilas. Tenemos la reflexión. ¿Qué es la reflexión? En una onda se refleja es cuando rebota del cual del medio proviene, cuando topa con un obstáculo que no puede traspasar ni rodear, como podemos observar en la imagen. Entonces, el tamaño del obstáculo y la longitud de onda se determinan si la onda rodea el obstáculo. Cuando el obstáculo es pequeño, la onda puede rodear el obstáculo sin ningún problema. Entonces, si el obstáculo es pequeño, pues se rodea en relación a la longitud de onda, el sonido lo rodea, que es la difracción. En cambio, si el obstáculo es mayor, sucede todo lo contrario. Él se refleja, se produce un eco. La onda se refleja en el ángulo, si la onda se refleja, el ángulo de la onda reflejada es igual al ángulo de la onda incidente. De modo que si una onda sonora incide perpendicularmente sobre la superficie reflejante, vuelve así, igual, sobre la misma. Tenemos la refracción. La refracción del sonido ocurre cuando las ondas sonoras pasan oblicuamente de un medio a otro alterando su dirección, o sea, se desvían. Esta desviación sucede debido a que algunas partes de las frentes de la onda viajan a distancia, rapidez cuando ingresan de un al nuevo medio. La reflexión y refracción del sonido puede ser como, este es un ejemplo para que lo entiendan un poquito más que quede un poquito más claro, es cuando la energía transportada por una onda sonora incide sobre una superficie y rebota. Entonces, este puede decir que esta es la reflexión y la refracción. La reflexión puede ser ejemplo de un eco. Este se produce el sonido refleja por más denso y llega al oído de la persona con una distancia de 1.5, pero para que se pueda reproducir el eco tiene que haber una distancia de 17 metros. Un ejemplo es como la película del Grinch, ese si algunos de ustedes la han visto,
Como pueden observar, es cuando el Grinch está solo en su cueva, pues se queda hablando entre sí solo porque la distancia es un poquito grande y como él produce una onda sonora, entonces se le refleja. Tenemos también puede ser como en la reversión. Este es un fenómeno relacionado con la reflexión, más que nada que la reflexión. Corresponde a la persistencia en el sonido una vez sonora haya dejado de emitirlo. Esto puede ser como en un salón de clases, este, se dispersan por todos lados. Ese es el punto. Entonces, tenemos también la reflexión y refracción de las ondas en la corteza terrestre. La Tierra está estructurada y nos gusta pensar, o bueno, está pensado así. La idea de la humanidad es que están en propiedades que están por capas. Tenemos la corteza, el manto, el núcleo externo y el núcleo interno. Y cada uno de los núcleos tiene como diferente elasticidad, el cual pues esto es cuando una onda entra, como tiene diferente elasticidad, ahí es cuando se produce el efecto de reflexión y refracción de las ondas.